Si les comparto este evento es porque mi padrino, don Melitón, antes de morir, nos pidió contarle al mundo que esas bestias nahuales son reales y están muy cerca de nosotros, más de lo que imaginamos, y una forma de poder identificarlos es que ellos arrastran el pie izquierdo. Relatos Paranormales Oficial. Mi padrino en esa época vivía en el Valle de Texcoco. Era un hombre de unos 40 años de edad, y a pesar de que sus hijos ya eran personas adultas, él no dependía de ellos, así que trabajaba de manera normal, ya que de no ser así, tanto él como mi madrina morirían de hambre. Él radicó toda su vida en un pueblo del Estado de México, llamado Cuautlalpan, muy cerca del monte Tlaloc. Pero la vida precisamente en los años 70 era muy dura, no había trabajo, y mucho menos para un hombre sin estudios, aunque pronto la vida le ofreció una oportunidad, una que aparentemente le daría una vida mejor. Cierta tarde, hasta su casa llegó mi padre, quien le llevó excelentes noticias, pues le dijo que le habían ofrecido un trabajo, pero por desgracia él no podía aceptar, esto por cuestiones personales, siendo ese el motivo por el que fue a su casa para ofrecerle a mi padrino esa oportunidad. Le dijo que la paga era muy generosa, lo suficiente para no preocuparse por un largo tiempo. El único detalle es que el trabajo solo era por unos 10 meses, que si le interesaba el trabajo, lo podía llevar y presentarlo ante el patrón, dueño de la hacienda, aunque también le pidió encarecidamente que fuera honesto y responsable, no quería que le quedara mal. Mi padrino, al escuchar semejante oferta, no lo pensó 2 veces, por lo que aceptó de inmediato. Fue ahí que mi padre comentó que el lugar de trabajo se hallaba algo retirado del pueblo, solo podía volver a su casa los fines de cada mes. Mi padrino argumentó que eso no era ningún problema, y menos cuando se tenía hambre y ganas de trabajar. Un par de días más tarde, en específico un día lunes, tanto mi padre como él partieron con dirección a Tlaxcala, lugar donde sería su nuevo trabajo. Se tardaron cerca de 2 horas en llegar al mencionado pueblo, y cuando finalmente llegaron, fueron recibidos por el capataz, hombre de confianza del patrón. Este señor le dio todos los detalles a mi padrino acerca de las funciones que tenía que hacer en la hacienda. Tenía que darle mantenimiento al rancho, cuidar de los pocos animales de granja que ahí tenían, y que por la paga no se preocupara, ya que era bastante buena. Extrañamente el capataz le dijo a mi padrino que tuviera mucho cuidado con los animales salvajes, en especial con los coyotes, mismos que rondaban muy cerca de la hacienda y acostumbraban a asustar a los animales, ya que años atrás atacaron el terreno comiéndose vacas, chivos y puercos. Una vez lo puso al tanto de todas sus tareas, finalmente cerraron el trato y le pagaron por adelantado el primer mes. De igual manera le dejaron un par de escopetas por si es que las llegaba a necesitar. Asimismo, se puso de acuerdo con mi padre para que lo cubriera por 5 días de cada mes y de esta manera poder visitar a su familia. Así transcurrió una semana, en la cual no se presentó ninguna novedad o situación extraña, por lo que mi padrino se sentía a gusto con su nuevo empleo. De hecho, realizaba sus labores cotidianas con mucha alegría, pues lo suyo era el campo, la tierra y el monte. Pasaron los días y el primer mes estaba a punto de terminar, y para en ese entonces aún no tenía el placer de conocer al patrón. De acuerdo con las palabras del capataz, el dueño solo iba a la hacienda cuando eran vacaciones o casos especiales. Los días siguieron tomando su curso y una de aquellas tardes llegaron al terreno unas vacas. Ahora mi padrino tendría mucho más trabajo, pero eso no le importó. Le gustaba su labor y no veía los inconvenientes,
además de que lo hacía muy bien. Finalmente el primer mes se cumplió y era momento de que mi padrino fuera a su casa, mas esto no sucedió, ya que una de las vacas se enfermó y tuvo que quedarse en la hacienda. El veterinario le había comentado que la tuviera bien vigilada, pues de forma extraña, de la noche a la mañana dejó de comer y no sabía con exactitud qué tenía. Así que por ese motivo, le dijo a mi padre que volviera una semana después para cubrir su lugar. Esa noche tuvo que pasarla en vela en el establo, cuidando del animal. Imaginó que tal vez una persona con malas intenciones estaba enfermando el ganado, con veneno o hierbas. Así que sin más alternativas, preparó un jarro de café y comenzó la velada en compañía de su rifle. Cerca de las 10 de la noche fue que llegó una camioneta a la entrada de la hacienda. Se trataba del capataz, quien venía acompañado del dueño del terreno. El sujeto era un hombre alto, corpulento, se le veía sencillo y para nada egocéntrico. Además trató con respeto a mi padrino. Ambas personas se dirigieron al establo solo para saludar y preguntar cómo estaban las cosas en la hacienda. Y cuando vieron que mi padrino tenía el arma en la mano, le preguntaron el motivo. Él, sin ocultar ningún detalle, los puso al tanto de la situación. Le informó al dueño de todo lo que sucedía, de la vaca enferma y de que al parecer alguien asustaba al ganado, ya que también otros animales estaban dejando de comer a raíz del miedo. Pero ¿cuál fue la casualidad que no terminó de mencionar dichas palabras cuando sucedió algo increíble? Las vacas y perros, al ver al patrón, a toda prisa se apartaron lo más que pudieron, comenzando a causar un gran alboroto. El hacendado, al ver la reacción de los animales, se sintió incómodo y le dijo a mi padrino Melitón que se sentía cansado y con hambre, que mejor se iría a descansar y regresaría otro día por la mañana. Así que partió a su casa, no sin antes desearle buena suerte. Por otro lado, Melitón se quedó en vela esperando alguna sorpresa, pero aparentemente todo se encontraba en calma. Pasó la medianoche, cuando a lo lejos, allá por el pueblo de San Martín, se escuchó el aullido de lo que tal vez era un coyote. No obstante, no fue un aullido cualquiera, sino uno que anunciaba intranquilidad, siendo este el inicio del horror. Unos 10 minutos después, una de las vacas empezó a tener comportamientos raros. Incluso trató de romper la puerta del corral para intentar salir. Parecía que le tenía miedo a algo que se aproximaba, sin imaginar que el enemigo ya había llegado desde temprano. Mi padrino, al sentir el peligro, rápidamente se dirigió hacia ese lugar con su rifle cargado, mas al llegar se encontró con algo macabro. Aquella vaca ya estaba en el suelo y sin ninguna señal de vida. Él se quedó impactado, le costó creer lo que sus ojos veían. Se preguntaba quién había cometido tal evento, y su miedo se incrementó aún más cuando revisó al animal a detalle. A la pobre vaca se le veía con un rictus de dolor, y peor aún, al acercarse, vio que no tenía ninguno de sus órganos internos, una escena en verdad perturbadora. De igual manera, observó un detalle que le llamó mucha la atención. Parecía que le habían quitado sus órganos de una manera tan peculiar. Tenía un corte en su abdomen, el cual era exacto, ya que no había ninguna mancha o rastro de líquido hemático, algo muy curioso. Mi padrino no lo podía creer. ¿En qué momento ese animal le ganó la partida? ¿En qué instante se metió al corral? Si era más que evidente que él cuidaba la entrada. Sin dudarlo, a toda prisa fue por los perros, así como por su otra escopeta, para luego lanzar varios disparos al aire, con la intención de asustar al depredador. Aunque lastimosamente, después de este problema, la noche transcurrió tranquila. Antes del amanecer, llegó hasta el corral el patrón, quien alarmado preguntó qué había pasado. Mi padrino, al verlo, se percató que en su camisa se hallaba una ligera mancha de sangre, cosa que pasó desapercibida por el patrón.
Un poco dudoso, mi padrino pensó en llevar o no al dueño a ese lugar donde estaba la vaca, pero al final terminó por llevarlo ante el cadáver del animal, mostrándole la hazaña y crueldad con la que le quitaron la vida. El patrón no le dio mucha importancia al animal y solo le dio instrucciones a mi padrino de que estuviera al pendiente para que eso no pasara de nuevo, o de lo contrario podía costarle el trabajo. Unos días más tarde, antes de que mi padre llegara a la hacienda para relevar a mi padrino y él pudiera ir al pueblo a ver a su familia, fue que la situación tomó un giro inesperado, algo que no imaginaba. En esos días, el patrón volvió a la hacienda y lo hizo para cerrar un trato, vender 100 cabezas de ganado de la mejor calidad. Mi padrino estaba triste y algo pensativo, pues no sabía cómo diablos se había metido aquel tétrico animal sin que él se diera cuenta. Así que temeroso de que aquel animal volviera y le echara a perder el negocio a su patrón, tomó la decisión de ponerle una pequeña trampa. Se subió arriba de un árbol y esperó un largo rato en dicho lugar para ver si aquel animal se hacía presente. A pesar de haber tomado precauciones, aquella criatura no se presentó. Antes de salir el sol, el patrón se fue al pueblo y regresó por la noche. Al igual que la primera vez, saludó y se metió a dormir. Curiosamente estaban en el mes de octubre, donde la luna se le asocia con seres espectrales como brujas, fantasmas y demonios. Sumado a ello, en esos días había luna llena, por lo que durante las noches iluminaba todo el valle, dejando apreciar con claridad las cosas. Mi padrino realizaba su trabajo como siempre, estaba muy al pendiente del ganado, pero había algo que no le gustaba, y eso era que en el suelo amanecían unas extrañas pisadas, las cuales eran enormes, se veían frescas, y éstas se perdían en dirección a la casa grande, en donde descansaba el patrón. Así que preocupado por lo que pudiera ocurrir, se puso a investigar más a detalle, siendo de esa forma que encontró entre los arbustos los restos o huesos de unos animales muy parecidos a unos cerdos, mismos que tenían ya varios días en descomposición, confirmando así que el animal aún rondaba en la hacienda. El patrón estaba muy contento con las tareas de mi padrino y le dijo que si quería que se fuera por una semana a su casa en Texcoco y visitara a su familia, pero que por favor esperara unos días más en lo que llegaba mi padre para que lo cubriera. También le comentó que si su trabajo seguía siendo tan bueno como hasta ese momento, le daría un aumento de sueldo. Esa última noche, antes de regresar a Texcoco, él recorrió cada rincón del terreno. Quería cerciorarse de que todo estuviera en orden, ya que no quería sorpresas o dejar algún asunto pendiente antes de partir. Dio un recorrido y no encontró nada extraño, por lo que decidió ir a descansar un rato y volver por la madrugada en compañía de los perros, quienes, por cierto, cada que el patrón volvía a la hacienda, tomaban un comportamiento extraño, se escondían y solo salían para comer. Descansó un poco y eso de las 2 de la madrugada nuevamente salió y revisó todo el rancho por última vez, ya que mi papá llegaría a eso de las 8 de la mañana. Todo parecía normal, solo el silencio de la noche era interrumpido por los animales nocturnos que vivían en la zona, hasta que a sus oídos llegó un sonido muy particular, uno que puso sus sentidos en alerta. Al poner atención, se dio cuenta que aquel sonido provenía de los establos. Era como cuando alguien truena los dientes. Ese algo o alguien estaba masticando su alimento a alta velocidad, al mismo tiempo que trituraba los huesos. Tomando las debidas precauciones, tomó su rifle y jaló a los perros para que lo acompañaran. No obstante, ellos se negaban. Lentamente se dirigió hacia dicho lugar y poco antes de llegar, vio algo a la distancia que llamó su atención y lo puso alerta. Ahí, en el suelo, algo estaba tirado y el trayecto por donde pisaba se sentía viscoso y húmedo. Cuando se acercó a aquello que permanecía en el suelo, fue que sus ojos se toparon con algo horrendo.
haciendo que diera un grito de terror y lanzara una maldición. Da la casualidad que ahí a mitad del camino estaba la parte de un cadáver, de otra vaca, o de lo que quedaba de ella. Aprisa buscó a su alrededor, esperando encontrar al causante, y efectivamente dio con él. En una esquina del establo se encontraba una criatura de extraña apariencia. Era de un tamaño descomunal, el cual se hallaba agachado como si estuviera comiendo algo, ya que se lograba escuchar cómo tragaba los alimentos. Mi padrino tembló de miedo, ya que a su mente llegó un comentario que su abuelo le contó hace mucho, y que solo hasta ese momento pudo comprobar que era verdad. Trató de observar qué clase de animal era, pero por la penumbra del lugar y al haber nubes tapando la luna, no pudo mirar a detalle. Solo logró ver que era algo enorme, tal vez de unos 2 metros, mismo que se encontraba parado en 2 patas. De pronto, las nubes se apartaron e iluminaron de nuevo el terreno, dejando ver con claridad qué demonios era esa bestia. No daba crédito de lo que miraba. Aquel ser que estaba devorando las entrañas de la vaca era nada menos que el dueño de la hacienda. La luna reflejó todo el cuerpo del nahual, dejando ver que su cuerpo era como el de un lobo totalmente cubierto de pelaje, pero conservaba su cara humana. Al seguirlo observando, se dio cuenta que sus pies tenían largas pezuñas y una cola extensa. Sin duda, estaba frente a la presencia de un nahual. Al ver semejante evento, su mente de mi padrino se llenó de varias preguntas e inquietudes. Para empezar, aquel señor no era consciente de sus actos, pues estaba acabando con su propio ganado. La cuestión era, ¿bajo qué motivo hacía eso? Y por último, si ya todos sabían que el dueño de la hacienda era un nahual, ¿para qué contrataron a una persona que cuidara los corrales? Sin embargo, la respuesta pronto llegó, siendo algo impresionante. Mi padrino Melitón estaba confundido, no podía asimilar lo que miraba, no sabía qué hacer, si dejar al patrón seguir comiendo o de una vez meterle un tiro. Curiosamente esa bestia seguía comiendo, sin pensar que ya lo habían descubierto, o posiblemente era una estrategia del nahual. Sin pensarlo 2 veces, mi padrino trató de disparar para asustarlo, y así tener tiempo de esconderse en la hacienda. Para su mala suerte, aquella escopeta vieja se había trabado, por lo que el sonido alertó al animal, quien no dudó en dirigirse hasta donde estaba su cazador, pero no corrió con suerte, ya que mi padrino Melitón salió corriendo despavorido y no lo alcanzó. Corrió lo más rápido que pudo a la casa en donde él dormía, y a pesar de su edad, logró escapar de aquel nahual. Lo malo fue que al llegar se dio cuenta que la puerta se hallaba cerrada, algo curioso, pues él la había dejado abierta. Sin pensarlo mucho tiempo, mi padrino se subió a un árbol cercano y permaneció en dicho lugar, haciendo el menor ruido posible. Ahí se resguardó en lo que salía el sol para poder regresar a su casa. Mientras tanto, aún no podía creer lo que había presenciado. Imaginó que el patrón estaba embrujado y que todo eso era cosa del diablo, pero no era así, lejos estaba de imaginarlo. De pronto, desde aquel árbol en donde él se encontraba, observó que el capataz salió de la casa principal, quien llevaba en sus manos unas gruesas cadenas de acero. Caminó hacia el establo y al cabo de unos minutos regresó en compañía del nahual, el cual era jalado por esas cadenas de acero. Luego, ambos ingresaron a la casa. En su curiosidad de saber qué rayos pasaba, decidió bajar del árbol y, haciendo el menor ruido posible, se acercó a una de las ventanas de la casa. Al mirar hacia el interior, se dio cuenta que el patrón estaba esposado y amarrado con grilletes, pero no fue solo eso, sino que también escuchó unas palabras por parte del capataz. Ya te dije varias veces que no debes tocar a tu ganado. Puedes ir a otros pueblos y comerte sus animales si es que tienes hambre.
Sé que para muchos esto sonará fantasioso, pero si lo hubieran escuchado por boca de mi padrino, pensarían diferente. Finalmente, cuando estaba por escapar de esa hacienda, fue que escuchó la clave de todo ese evento, algo que lo asustó aún más. Resulta que el capataz le dijo al nahual que tuviera paciencia, que muy pronto dejaría de sufrir, justo el día que le pasara la maldición a otra persona, pero para eso faltaba mucho, y que tuviera cuidado, ya que llevaba 4 trabajadores que se comía, y si seguía así, eso no daría resultado. No había más que hablar. Ahí mi padrino entendió que para curar a la bestia, ésta tenía que morder a un humano, y a quién más, pues a un trabajador de esos que venían de lejos, de los que nadie se preocupa. Pero lo más extraño de todo es el cómo hacía el capataz para controlar a ese nahual. Por desgracia, ese detalle ya no lo supo, ya que una vez salió el sol, de inmediato se dirigió al pueblo, y ahí se encontró a mi papá, y le contó todo lo que había pasado, poniéndolo al tanto. Ambos estaban desconcertados, y en especial mi padre, quien conocía al patrón desde hace 5 años, incluso trabajó para él. Y lo más extraño es que mientras estuvo en la hacienda no pasó nada anormal, a excepción de que algunos trabajadores solo duraban un mes, otros se iban incluso sin haber cobrado su sueldo, mientras que otros simplemente desaparecían. Así que mi padrino no dejó que mi padre volviera a la hacienda, por lo que ambos regresaron a Texcoco. De igual manera le dijo que se alejara de esas personas, ya que eso que él vio, sin duda, era un nahual, una bestia del diablo, que intentaba pasar su maldición a otra persona. Esta historia quedó guardada por años, hasta que al morir mi padrino Melitón, le pidió a mi padre que por favor compartiera su experiencia con la gente, y en especial con los campesinos, para que tuvieran mucho cuidado. Gracias por escuchar la historia. ¿Qué tal, amigos? Espero esta historia de nahuales haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. De igual manera, si tienes una historia que contar, no olvides compartirla por nuestra página de Facebook, el cual encontrarás en el comentario fijado. Asimismo, si tienes algún detalle con la brujería, encontrarás el contacto de Diego, quien se dedica a estos menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.